Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. ¿Me oyen bien, con claridad? Sí. Ya se escucha bien. Sí, muy bien. Estoy admitiendo a sus compañeros. Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy y ya los que vayan integrándose los voy admitiendo, ¿no? Pues buenos días a todos. Espero se encuentren bien. En los primeros minutos, vamos a pues hablar un poco, si tienen alguna duda de la tarea, que era la participación en el foro. No era un contenido difícil, pues sí había que estudiar. Y lo que sí aprecié en algunas calificaciones que ya di, porque no he podido calificarlos a todos, aunque ahí es del grupo 2, en el momento que califiqué, los califiqué a todos, ¿no? Pero sí algunos tienen, por ejemplo, 6 y 7, pero participaron una sola vez. Acuérdense que en las orientaciones dice que hay que tener 2 participaciones. Entonces, es importante, sobre todo para mejorar esa calificación, con la única participación que han tenido, que participen viendo algún criterio de sus compañeros y dando ustedes el suyo, bajo algunas observaciones que ya les puse. No se están fijando en que le adjunté una imagen, o sea, una imagen que habla claro de los contenidos, que sí, que faltan muchos contenidos que debe tener en cuenta el entrenador, pero específicamente el foro era para que me hablaran de esos contenidos que están ahí representados en esa imagen. O sea, los contenidos que tiene que tener en cuenta el entrenador a la hora de planificar. Incluso fíjense, si ustedes no se fijan bien, que hubo un alumno que me puso que el entrenamiento o la planificación la hacía el deportista. O sea, ojo, estudien primero, chequen bien lo que, o sea, ese tipo de trabajo se hace en Word primero, se revisa y después ya copias y pegas en la plataforma. Correcto. Para ver incluso la cantidad de palabras, que mínimo se pedían 100, porque tienes que con el contador de Word ver que sean 100 mínimo. Esas cosas hay que tenerle en cuenta. Puedes corregir la ortografía, acuérdense que también, o sea, por faltas ortográficas, pues aparte que está mal, no se da la mayoría de la calificación, ¿no? Entonces, quiero que los que han tenido una sola participación o los que no han tenido ninguna, después de esto que estoy comentando, hagan la tarea, porque creo que ustedes tienen chance. No sé si se cierre ya la actividad el día de hoy. Tienen que checar, ¿no? Acuérdense que también había límites, ¿no? Para las actividades. ¿Está bien? Si por alguna casualidad se cierra, les voy a permitir por esta vez que me lo manden al correo su respuesta. ¿Está bien? Los que no alcancen a contestarla en plataforma. ¿Está bueno? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo? ¿Alguna duda de la tarea? ¿Dudas? Estela, ¿dudas generales? Ninguna, profe. Ok, entonces vamos a tratar de terminar la actividad y si no, ya saben, me mandan la respuesta al correo, ¿no? Y ya me aclaran ahí, profe, esta es mi primera respuesta, profe, esta es mi segunda respuesta, para yo saber, ¿no? Está bien, por única vez, porque les di bastante tiempo para que hicieran la actividad. Bueno, miren, para no perder tiempo, porque lo más probable que la parte final de la sesión
que era práctica, que ustedes, o sea, tomaran notas de clase. Bueno, pueden ir tomando notas de clase, ¿no? En la medida que yo voy hablando, pero donde iban a hacer un ejercicio que lo iban a, o sea, lo considero yo como notas de clase que les iba a servir de apoyo para completar la tarea. En este caso, a esta tarea como tal, que va a ser en equipo, le voy a dar 2 semanas porque no me va a dar tiempo hoy de terminar todo. Entonces, van a poder hacer la mitad de la tarea, que es llenar un cuadro sinóptico, pero la otra parte de la tarea, que es hacer un formato ya de planificación, que a ver si al menos se lo muestro, el formato tradicional gráfico de planificación, no se va a alcanzar a explicar bien. Ok, entonces por eso le di 2 semanas y la semana que viene retomamos de nuevo pues este tema, empezaríamos con ese tema que se quedó y ya estarían ustedes listos para hacer la actividad ya completa, ¿no? Ok. Bueno, voy a compartirles la presentación de hoy. Díganme si la ven. Sí. Ya se ve. Ok. Si hay algún compañero que no le doy el acceso, me avisan, ¿no? Porque a veces se me pierden aquí y no voy a abrir toda la presentación por eso mismo, pues después no los juego. Bueno, hoy nos ocupa ya ver específicamente las características de los periodos y las etapas de la preparación deportiva en base a el modelo tradicional de planificación que se puede decir, valga la redundancia, que es base de todas las estructuras de planificación de la preparación, que está dividido en 3 ciclos. ¿Okay? Esa periodización fue creada por Matveev, un metodólogo ruso, pues en su momento, en el 1970 y tanto. Y la idea es que en esos 3 periodos que se divide la preparación de un deportista para una competencia fundamental, pues primero hay que ponerlo en forma deportiva. ¿Y qué cosa es la forma deportiva? No es más que el estado óptimo de preparación que logra adquirir un deportista. Que ya más adelante en la presentación vamos a ver algunos indicadores que le dicen al entrenador que su deportista ya está en forma deportiva. Les puedo adelantar que la forma deportiva es un estado óptimo, pero se pierde, o sea, se puede perder. Entonces ahí está el arte del entrenador para jugar con que llegue en forma deportiva. ¿A qué momento? ¿Cuál es el momento cúspide donde usted prepara al deportista? ¿Para qué lo prepara? Para competir. Pero ¿para competir en cuál? En la competencia fundamental, en la principal. Bueno, en todas las competencias, incluso que anteceden a la competencia fundamental, hay que rendir, ¿no? Pero tiene objetivos diferentes, incluso cada competencia. Pero la principal, esa es la que tengo que lograr, la forma deportiva óptima del atleta en ese ciclo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y así sucesivamente en los ciclos que van a venir a lo largo de su carrera deportiva. Casi siempre que, o sea, siempre queremos que tenga éxito, ¿no? Pues a veces tiene éxito, a veces no lo tiene, dependiendo de muchos factores, ¿no? Que los van ustedes a ir aprendiendo. Bueno, miren, aquí hay una expresión de un solo ciclo de preparación, ¿ok? Hay de un solo ciclo anual o simple. Está la periodización doble también, que lo vamos a ver en unos minutos. E incluso hay periodización triple. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que poner en forma deportiva, según si es simple, si es doble, si es triple, a el deportista, ¿no? En este caso hay que poner en un momento en forma deportiva al deportista porque pues tiene una competencia principal. En este ejemplo ustedes van a ver que hay 3 grandes periodos que están aquí abajo: preparatorio, competitivo y transitorio. Y están las etapas
que el periodo preparatorio se divide en etapa general y etapa especial. El periodo competitivo, en este ejemplo, se divide en precompetitivo y competitivo. Y el periodo de tránsito se divide en etapa transitoria o restablecimiento. Así se lo van a encontrar o se lo pueden encontrar en otras literaturas, ¿no? O sea, el periodo a la etapa de tránsito le llaman también restablecimiento, ¿no? Correcto. Entonces, aquí van a ver un ejemplo que es en base a un año. La etapa general duró 2 meses, la etapa especial duró 3 meses, la etapa precompetitiva 4, la competitiva 2 y 1 mes para la etapa transitoria. La mayoría de las preparaciones, la duración de la etapa y el periodo preparatorio es de 3-4 semanas. Esto no es rígido. Lo que yo les comente aquí sobre la planificación no es algo rígido. Todo depende del deporte, del deportista, del desgaste que tuvo en esa competencia fundamental. De eso depende que tal vez un deportista le den 5 semanas y a otro le den 3. Depende también de la próxima competencia que tiene. Correcto. En el otro ciclo depende también en qué momento tiene ya competencias, ¿no? Para dar un descanso de más tiempo o de menos tiempo. ¿Sí me entienden? ¿Me entienden? Sí. Sí, profe. Ok, seguimos. Aquí vamos a ver un ejemplo ahora de doble ciclo anual. Correcto. Dentro de las características de esta estructura de planificación o de este sistema de planificación, pues ya ven que hay 2 picos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que poner en 2 momentos en forma deportiva al atleta. Entonces esto pudiera coincidir, por ejemplo, en la Olimpiada Infantil y Juvenil, la Olimpiada que ustedes conocen, que se hace en México. Pudiera ser el primer pico, el regional, que es clasificatorio para ir a la competencia nacional. Correcto. Entonces van a ver que hay un primer periodo preparatorio y hay un primer periodo de competición, ¿no? Que coincide con el pico, o sea, donde tiene que estar en forma deportiva y tiene que cumplir ciertas metas, ciertos objetivos y demás. Y en el segundo pico hay igual un periodo preparatorio que se supone que ya no va a ser tan grande como lo fue el primero, porque ya tú creaste la base en el primero, la base física, la base técnica, la base de preparación psicológica. Más sin embargo es súper importante porque vendría el segundo periodo de competiciones que es el más importante. Correcto. Y al final entonces un periodo de recuperación o de transición. Si ven aquí en el primer pico no hay transición. Ya le digo, esto no es rígido. Este sistema se caracteriza por eso, que se descansa, se recupera al final de los 2 ciclos que se hacen anualmente. Pero si la competencia del primer ciclo fue desgastante, fue fuerte, lo necesita el deportista, se puede recuperar, se puede dar un tiempo de recuperación. Está bien, pero es una de sus características que en este sistema de planificación se recupera hasta el final, después de los 2 momentos cúspides que yo logré con el atleta. E incluso anualmente puede haber hasta triple ciclo anual. Correcto. Vamos a buscar entonces información sobre ello para las próximas clases. ¿Está bien? Hay muchas más estructuras de planificación, ¿no? Ya más fundamentadas en deportistas ya de alto rendimiento. El sistema en bloque, el sistema pendular, cosa que no vamos a profundizar en ellos ahorita, porque pues estamos viendo aparte las bases de la planificación, que como les dije al inicio, la base es la estructura que planteó Matveev, que era en base a una sola competencia fundamental anual en el año. Que eso, por supuesto, desde hace algún tiempo para acá, eso cambió, porque ustedes saben que los deportistas, los equipos deportivos ya no compiten una sola vez al año, o sea, tienen varias competencias en el año. ¿Correcto? Bueno, seguimos. No sé si alguno tiene algo que preguntarme hasta aquí.
¿Algo? No, profe. Ok, seguimos. Ahora viene una parte fundamental, correcto, que son las fases de la forma deportiva. O sea, en qué momentos yo tengo que ir desarrollando la preparación y adquiriendo con esta preparación la forma deportiva, donde yo la estabilizo y la mantengo y donde la pierdo de manera temporal. Por eso van a ver una flecha y van a ver 3 cuadros o 3 momentos o 3 fases que son coincidentes con el periodo preparatorio la primera, el periodo competitivo la segunda y el periodo transitorio la tercera. ¿Correcto? Vamos a ver aquí algunas características en base a ello. Vamos a ver aquí que en la primera fase, que es de desarrollo y adquisición de la forma deportiva, los objetivos son crear la base de la forma deportiva, la formación de los prerequisitos para la forma deportiva, la acumulación de capacidades motoras y coordinativas, el desarrollo motor en general, o sea, ejercicios generales, porque aquí entra la etapa general y la etapa especial. Y trabajo específico también en la etapa especial, y al final de ella es donde tú ya adquieres esa forma deportiva. Al pasar a la etapa competitiva, esa forma deportiva tú la tienes que estabilizar, correcto, y mantener ya cuando se alcance. Entonces ahí está el arte del entrenador. Les puedo poner ejemplos, los deportes de combate. No quiero ser absoluto, pero la gran mayoría alcanzan la forma deportiva al inicio de la etapa competitiva. Correcto, entonces después ahí está el arte del entrenador para después mantener esa forma deportiva y no perderla, porque ya les digo, esto es algo desde el punto de vista fisiológico que se pierde muy fácil. Yo les puse ejemplo la clase pasada, lo que acuérdense que el trabajo del entrenamiento es de acumulación, es de adaptación del organismo a todo este trabajo que realiza en dependencia del deporte, en dependencia del momento de la preparación en que esté. Y si tú de pronto interrumpes esa preparación, lo pierdes todo lo que hiciste en 2 o 3 meses, interrumpes una semana o un poquito más de una semana y perdiste todo lo que lograste en 3 o 4 meses atrás. Entonces, ojo con esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de los objetivos de la estabilidad y mantención de la forma deportiva está alcanzar y estabilizarla, mejorar gradualmente el estado de preparación y el logro de preparación estable, elevando los resultados con ciertos rangos de variación, ¿no? Aquí es donde ya hay que acrecentar las competencias, hay que ir modelando lo que voy a hacer en la competencia principal. Es importante, incluso hay entrenadores que les gusta, hay entrenadores más conservadores, buscar el rival que voy a tener en la competencia fundamental incluso y tener mi fogueo, tener mi competencia preparatoria antes. Correcto. Y está la última fase que coincide con el periodo de tránsito, que es la pérdida temporal. Dentro de sus objetivos está perder temporalmente la forma deportiva y recuperarse, ¿no? Interrumpir el entrenamiento con carga alta. Aquí las cargas van a ver dentro de las características de este momento de la preparación. Son cargas generales parecidas a las que hago al inicio de la preparación en la etapa general. El objetivo también es renovar las reservas de adaptación del deportista, o sea, es una recuperación activa lo que voy a hacer en el periodo de tránsito, donde se pierde de forma temporal esa forma deportiva. ¿Por qué de forma temporal? Porque después del ciclo ese de 3-4 semanas de recuperación, empieza de nuevo otro proceso por etapa general, etapa especial, etapa competitiva, ¿correcto? Y así con el decursar de los años, ¿no? Dependiendo de los objetivos que tenga el atleta. Por eso el término desde la primera semana de preparación a largo plazo.
y más en el trabajo en edades tempranas. Correcto, donde vas creando la base de todo esto que va a ir adquiriendo de manera paulatina el deportista. Eso es importantísimo. Miren, aquí están algunos indicadores que le dicen al entrenador que su deportista ya está en forma deportiva. Por ejemplo, cuando el deportista es capaz de dar su mejor resultado, ahí tú puedes valorar que ya él está en forma deportiva para enfrentar ya la competencia principal. Hay un alto desarrollo de las capacidades, resuelve rápidamente situaciones tácticas, que esto en un momento de cansancio, en un momento donde las cargas son altas, es difícil que un atleta lo logre. Entonces, en este momento, esto te dice, cuando él resuelve situaciones tácticas de forma rápida, de forma eficaz, eso te dice que está en forma deportiva. Su estado de fatiga tarda en aparecer, claro. Si está preparado, está al máximo, claro que va a ser difícil que haya fatiga. Economía de su aparato cardiovascular y así un sinnúmero de orientaciones o de indicadores que le dicen al preparador que su deportista está apto ya para enfrentar la competencia, o sea, está en forma deportiva. ¿Algo hasta aquí que quieran comentarme? ¿Algo? ¿Alguna experiencia de ustedes como deportistas que ahorita en lo que yo he comentado pudiera salir a relucir? Es muy importante que en lo que hablen los maestros, sobre todo en esta parte metodológica, en la parte práctica de los deportes, ustedes, aunque no sea su deporte, que ustedes dominen, vayan poniéndose ustedes mismos, imaginando que ustedes, o sea, pasaron por estas cosas, ¿no? ¿Ok? Correcto. Y si no son o no tienen ahorita un deporte de preferencia, vayan viendo por qué deportes se van a interesar o por qué deportes, ¿no? Porque en un futuro, cuando ustedes se egresen, pues acuérdense que uno de los principales perfiles de ustedes es el trabajo en las edades tempranas, el trabajo con la base del alto rendimiento, o sea, el trabajo con niños. Van a trabajar en ligas, van a trabajar en escuelas particulares. ¿Ok? Entonces hay que prepararse bien y tienen que ser conocedores y hacerse expertos de su deporte. ¿Correcto? ¿Algo, algún criterio? Bruno. ¿Algún criterio de lo que ha hablado hasta ahorita, Erubiel? Seguimos. Contesten, señores, cuando yo les diga, porque entonces voy a asumir que no están. Sí, profe. Ok, continuamos. Vamos a ver ahora específicamente ya las características de las etapas. O sea, la etapa general, que es la primera, la que inicia cualquier preparación. Así sea de un año, de 6 meses, de 3 semanas. Correcto. Tiene como objetivo fundamental iniciar con la construcción para la adquisición de la forma deportiva. Fíjense, eso es una de las cosas más importantes que tienen ustedes que ir interiorizando. Además de crear la base para la posterior preparación especial y preparación competitiva. O sea, se crea la base. ¿Qué es lo que voy a trabajar aquí mayormente en esta preparación? Todas las capacidades condicionales, las capacidades coordinativas. A ver, ya han oído de las capacidades condicionales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las capacidades condicionales básicas? ¿Quién me dice cuáles son? Son 4. Físicas, psicológicas, técnicas y tácticas. No, estoy hablando de aspectos físicos. Es velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad. Muy bien, o sea, o movilidad articular. Muy bien, ¿eh?
Muy bien, que ahí entra la flexibilidad. Excelente. O sea, ustedes tienen que saberse bien que esas son las capacidades condicionales. Velocidad, fuerza, resistencia y movilidad articular. Correcto. Y también tienen que saberse el trabajo de las capacidades coordinativas, que esto también se trabaja a la par. ¿Ok? Que tiene que ver con el acoplamiento, con el ritmo de las acciones, con la reacción de las acciones. ¿Ok? O sea, la rapidez de reacción está dentro del parámetro de capacidad condicional como velocidad de reacción y está también como capacidad coordinativa. ¿Ok? Y muchas otras capacidades coordinativas que son generales, especiales, incluso de más nivel, porque la agilidad es una capacidad compleja coordinativa, ¿no? Ok, entonces esto hay que írselo sabiendo poquito a poquito. No vamos a abundar en esta materia en ello, pero voy a hablar de eso porque es parte de la preparación, es parte de lo que se hace en cada etapa. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí en etapa general? Se crea la base de todo el trabajo de mayor intensidad que viene posterior, porque en la etapa general no se trabaja con intensidad, se dan algunas pinceladas, algunas cargas, porque es algo importante, muchachos. Cuando ustedes le digan etapa general, no, nada más que es la preparación física. No, error. Error. O sea, en etapa general no es menos cierto que lo que más hay que trabajar son las capacidades físicas. ¿Ok? Trabajar la resistencia, la fuerza, que son base para la velocidad después. Correcto. Pero tienes que trabajar lo técnico. Es un error decir voy a estar 3 meses nada más trabajando condición física. Eso es un error. Imagínense un futbolista que no toque un balón en 3 meses. Eso es un error. Un beisbolista que no toque la pelota en 3 meses. Esos son errores. Entonces, a la par, sabiendo qué es lo que hay que hacer en una etapa más que otra, o sea, cuál es el trabajo preferente, pero tengo que ir introduciendo pinceladas, ¿no? ¿Ok? En la etapa general voy a ir metiendo en algún momento algún trabajo especial. Leve, porque no es el momento. ¿Ok? Aquí en la etapa general cobra una importancia, bueno, en toda la preparación, pero aquí cobra una importancia vital el desarrollo de las cualidades volitivas, la voluntad, la perseverancia. Imagínense que en este momento es donde se acumula volumen de trabajo en la etapa general y que entonces, sobre todo con niños que no han interiorizado que es importante, por ejemplo, el trabajo de la resistencia, en el ejemplo que les voy a poner, y que hoy le toque trabajo de resistencia de un niño de 9, 10 años que tiene que correr 12 minutos. Un trabajo aerobio, un trabajo tranquilo que no requiere de intensidad ni nada de eso, pero el chamaco entonces empieza a meter mentiras de que le duele el estómago. No, mi papá está ahí, ya me tengo que ir, entrenador. Entonces ahí está el arte del entrenador también para concientizarlo, para crear estas cualidades desde el punto de vista psicológico, que él tiene que interiorizar que ese trabajo es base para lo que viene después en la preparación y para lo que viene después en el futuro para él. Correcto, entonces ahí está el arte del entrenador. Ahí se pone también de manifiesto principios del entrenamiento deportivo, no puede ser obligatorio, no puede ser la misma carga para todos. Acuérdense la individualidad de la preparación, pero entra también la conciencia en la actividad. ¿Vieron? Un principio pedagógico, un principio desde el punto de vista biológico, o sea, entonces hay que ir teniendo toda esta información poco a poco. Yo no le digo que todos se lo tienen que ir aprendiendo ya, pero hay que ir viendo esto de los principios, hay que ir sabiéndose cuáles son las capacidades condicionales, cuáles son las capacidades coordinativas. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de actividades que en etapa general se pueden hacer, como correr, andar en bicicleta, nadar, remar. Esas son actividades de carácter general, ¿no? Que se puede, pues el entrenador puede planificarlas en la mayoría de los deportes, ¿no? En la etapa general, la preparación técnico-táctica va a estar dirigida
a el repaso de las habilidades motrices, o sea, lo que ya conoce el deportista, si fuera el caso, ¿no? Y al aprendizaje de nuevas acciones técnicas. Por ejemplo, un voleibolista, un ejemplo de actividades en etapa general, pudiera ser voleo pase contra una pared. Eso es un ejercicio general. O voleo pase en pareja. Ese es otro ejercicio general. Correcto. Ah, pero si ya ahora yo los llevo a la cancha y hacen voleo hacia una zona determinada, ya ahí estoy introduciendo, aunque sea sencillo el ejercicio, ya estoy introduciendo pinceladas de trabajo especial. Porque como les dije hace un rato, no puedo esperar 3 meses para agarrar un balón, en este caso de un voleibolista. ¿Sí me entienden lo que estoy comentando? Porque no los oigo, quiero participación. Está claro, profe. Pero díganme, pónganme un ejemplo. No, profe, mire, yo soy beisbolista, yo hacía esto. Profe, mire, yo entiendo esto, yo vi este ejemplo. O sea, díganme para poder entrar en un tipo de debate, ¿no? Que es enriquecedor también y no caemos en aburrimiento, que nada más que está hablando el maestro y ustedes no dicen nada. Igual me pueden rebatir, profe, espérese, yo creo que lo que está diciendo pues mete ruido, mete dudas, o sea, díganme, se vale, es válido, pero para hacer eso hay que prepararse, hay que estudiar. Bueno, características de la etapa general. Volumen superior a la intensidad. Vieron en todos los ejemplos y toda la plática que les he dado, el trabajo es de volumen, de acumulación. Correcto. Se hace énfasis en la preparación física porque es importantísimo, es base. La orientación del entrenamiento es general. Predomina el trabajo aerobio, o sea, la resistencia en la mayoría de los deportes. El deportista no presenta condición competitiva. Claro, si va empezando. Pero ojo, les voy a poner un ejemplo. Si ahora usted lo contrata en un colegio particular y usted empezó la preparación general en agosto, pero ese colegio o los colegios particulares donde está integrado ese colegio tienen el siguiente mes una competencia y ellos la consideran que es una competencia importante, ustedes le van a decir que el maestro de metodología le dijo que no se podía competir en etapa general. ¿Le van a decir eso? Pues los van a botar del colegio. Ah, ahí está el arte del entrenador y por eso es que desde hace algunos años para acá hubo que hacer algunas modificaciones a ese plan que planteó Masviev, a esa planificación que planteó Masviev, porque no se compite una sola vez en el año, era lo que le quería decir. Se compite varias veces. Entonces, ahí está el arte del entrenador. Tengo la competencia el mes que viene. Bueno, mis atletas no van a estar al máximo, porque eso yo lo puedo aclarar incluso en un informe, ¿no? Desgraciadamente, siempre las autoridades se van a fijar en el éxito de si ganaste, perdiste. No se van a fijar si el muchacho mejoró en la rapidez. No se van a fijar si el muchacho mejoró en la resistencia. No se van a fijar si el muchacho ya domina algunos fundamentos del deporte. No se van a fijar en eso. ¿Ok? Tiene que ser un conocedor muy experto, ¿no? Qué suerte si tienen eso, pero la mayoría de los que ponen de jefe no son ni del deporte. Es una realidad. Correcto. Entonces son ustedes, es el arte ese del entrenador de jugar con las cargas, de cumplir un objetivo en esa competencia. Tal vez no es ganar esa competencia, porque ustedes también se tienen que proteger. Si ustedes agarran un equipo deportivo hoy, ustedes no pueden comprometer un resultado a los 2 o 3 meses. Eso es un cuento. O sea, ustedes tienen que hacer un trabajo previo primero. Tienen que ver cómo está ese equipo, si es nuevo, si se mantiene, si son 5
que se mantienen y son 10 que son de nuevo ingreso. O sea, tienen que tener todos esos elementos primero ante ustedes comprometerse con un resultado. Y comprometiéndose y haciendo las cosas lo mejor posible, el resultado es muy subjetivo, depende de muchas cosas. ¿Correcto? Seguimos. La etapa especial, que es la que continúa, que compone el periodo preparatorio, es la que continúa después de la general. Aquí el volumen de trabajo es igual grande y demás, pero ya las acciones son más específicas, van en función de la actividad deportiva. O sea, se acrecienta el trabajo especial. Tiene como objetivo fundamental crear las condiciones para la adquisición inmediata de la forma deportiva. Acuérdense, primero se desarrolla, ya que en este se adquiere. ¿Correcto? ¿Cuándo se adquiere? Pues al final, ¿no? O sea, no la vas a adquirir al principio de la forma deportiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué digo yo, Pablo Gutiérrez? Que el momento de la preparación más importante es el periodo preparatorio. Lo que tú no logres hacer en etapa general, en etapa especial, ya lo perdiste. En etapa competitiva no lo puedes hacer, no lo vas a lograr. Por ende, malos resultados. El que trabaje mal en el periodo preparatorio, en etapa general especial, malos resultados. Eso me atrevo a decírselo categóricamente. Porque no es el momento en etapa competitiva de estar trabajando volumen, de estar enseñando acciones técnicas. No es el momento. Ahorita les voy a poner un ejemplo que viví. Bueno, aquí dentro de las características de la etapa especial, se adquiere una dirección más especializada de todos los aspectos de la preparación. Hay que garantizar la elevación del nivel que ya se obtuvo, o sea, del nivel general anterior. Se intensifica el trabajo de tal manera que se logre el desarrollo amplio de las capacidades funcionales especiales y los hábitos motores específicos del deporte. La duración en deportistas jóvenes, noveles quiere decir jóvenes, ¿no? Es de un 30 a un 40% del tiempo del periodo preparatorio. Y en deportistas de mayor nivel de preparación, el porciento pues es mayor. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que el deportista van pasando los años, tú vas bajando el tiempo que le das a la preparación general y vas aumentando la preparación especial. Todas las preparaciones, como les dije, 1 año, 6 meses, 3 semanas, 1 mes, todas empiezan o deben empezar, correcto, con cargas generales, ser deportista que sea. Pero si es un deportista que lleva muchos años, ya él pasó por un proceso a largo plazo. Entonces ya tú no tienes que incidir tanto en la preparación general. Por eso tocas algunos aspectos generales que requieren ese deporte, pero vas enseguida, caes en lo específico. No sé si me entienden. ¿Ok? En la medida que tú vas logrando acumular años de trabajo aquí en el deporte, ese deportista ya tiene una base creada, una base general, una base física, una base técnica. Entonces no tienes que perder tanto tiempo en ejercicios generales. ¿Me copian? Dentro de sus características está que la intensidad es superior al volumen ya en etapa especial. Énfasis en la preparación técnico-táctica, es el momento propicio para ir incentivando la preparación técnico-táctica. Ese voleibolista en el ejemplo que yo les ponía, ya ahora aquí es trabajo en el terreno, es voleo, pase en zona baja, en zona alta, correcto. O sea, ya es un trabajo más especializado. Ya vamos a orientar más competencias, o sea, ya necesita de ese ambiente, ir creando ese ambiente competitivo que es único e irrepetible. Ese ambiente desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, que se crea en una competencia fundamental principalmente, es único e irrepetible. Por eso, ¿qué hace el entrenador? Trata de buscar competencias previas antes en la preparación para ir adaptando poco a poco al deportista para ese momento cumbre.
que es la competencia fundamental. ¿Correcto? La orientación física es en función del deporte. Por ejemplo, un beisbolista, un softbolista, si yo en etapa general hacía más carreras, por ejemplo, desde el punto de vista general, carreras de 30 metros, carreras de 60 metros, carreras de 100 metros. No es que no corriera las bases en etapa general, pero ahora en etapa especial, entonces hago más carreras entre bases, con segunda, con tercera, primera home. Correcto, ¿vieron? Como fui de lo general a lo especial. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Seguimos. Déjame ver qué hora es, porque me voy embullando y a ver. Faltan 15 minutos. Para terminar 5 minutos antes. Bueno, después viene la etapa principal, la etapa competitiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya entraste en la etapa competitiva, no quiere decir que etapa competitiva ya es la competencia fundamental, no, entraste en una etapa que puede durar 3, 4 semanas o más, incluso todo depende del tiempo. Correcto, entonces aquí ya tú tienes que mantener esa forma deportiva. Después que ya se adquirió, entonces como les decía, los deportes de combate se caracterizan por adquirir la forma deportiva al principio, pero no quiero ser absoluto. Depende mucho del deportista. Puede ser que un deportista adquiera la forma deportiva a la mitad de la etapa competitiva. Otros lo adquieren pegadito ya a la competencia fundamental. Lo principal es que lo adquiera antes, ¿no? Para que después lo puedas mantener. Para que tú puedas ir modelando antes lo que vas a hacer en la competencia fundamental. Correcto. Bueno, dentro de sus características, la preparación física adquiere un carácter de preparación funcional inmediata, o sea, ya aquí no hay un volumen de trabajo alto, es un error, volúmenes de trabajos altos en etapa competitiva, es un error tratar de enseñar un aspecto técnico en etapa competitiva, por eso le decía, lo que ya tú no lograste antes, ahorita aquí no lo vas a lograr. La preparación técnico-táctica busca el perfeccionamiento. Apréndanse 3 palabritas básicas, a mí me gustan mucho, ¿no? Para esta parte técnica y demás, las habilidades técnicas y destrezas motrices. La etapa general es desarrollo, ¿no? O formación, desarrollo de esos aspectos, ¿no? La especial es consolidación y la competitiva es perfeccionamiento. Por eso te dice aquí que la preparación técnico-táctica pretende lograr el perfeccionamiento, ¿no? ¿Ok? Se refuerzan esas habilidades y esos hábitos que ya tú asimilaste. Por ejemplo, yo estuve en una universidad, no voy a estar dando detalles por ética y demás, ni voy a decir nombres, ni esa es la intención. Es ponerle un ejemplo nada más para que vean que a veces los entrenadores cometemos errores, porque yo me incluyo también. No estoy culpando a nadie, pero son errores que se cometen. Yo era el responsable de un equipo de béisbol en una universidad de aquí. Hicimos la preparación. Voy a hablar de un pitcher nuevo ingreso, o sea, era de primer año. Un pitcher que en su pueblo y demás pichaba, pues tenía cierta reputación. A mí me gustó mucho, sobre todo la idea mía era que fuera, y para eso se preparó, junto con el entrenador de picheo que yo tenía, de experiencia, incluso había pichado a buen nivel aquí en México. Lo preparamos, tremenda curva tenía el muchachito, pero el muchachito tiraba slider, pero lo tiraba de vez en cuando. No se preparó el slider en la preparación, valga la redundancia. Y en etapa competitiva, a una semana de irnos a la competencia principal, que era el regional, que era clasificatorio para después para el nacional, de pronto veo que un día en el entrenamiento, porque bueno, o sea, yo estaba haciendo otras tareas también,
Y lo ideal es que sean algunos entrenadores, pero hay veces que son dos entrenadores nada más para 20 y tanta gente. O sea, es difícil. Por eso son muchas cosas que ustedes se van a enfrentar, que eso cuando choquen con la verdad es que se van a dar muchas veces cuenta de lo que uno le está diciendo, ¿no? Que son experiencias que ya yo las he pasado, por eso se las transmito, para que traten de que no le pase. Y el entrenador de picheo, a una semana de irnos, estaba enseñándole bien y a hacer volúmenes de lanzamiento del slider. Digo, espérame, en una reunión, no ahí, no, por supuesto. O sea, en una reunión posterior lo analizamos. Oye, espérame, con el mayor respeto que te tengo y demás, pero no es el momento ahorita de tú estar trabajando y volúmenes de trabajo de ese tipo de lanzamiento. Correcto. Puedes decirle que tal vez como un lanzamiento de desperdicio o incidir en que, o sea, en la técnica muy leve, pero incídeme en los lanzamientos, en la preparación que ya ha tenido en la curva. Si la tira corta, si la tira más larga, la zona de strike en la recta, corre el cambio de velocidad que lo tiraba muy bien. En eso es lo que hay que incidir ahorita. No sé si me copian. O sea, no es el momento ese, lo que tú no hiciste previamente. Estás perdiendo tiempo, estás pudiendo lesionar al deportista. ¿Ok? Correcto. Entonces son cosas que se las pongo aquí en la mesa para que traten de que no pase. Lo que ya no lograste, olvídate que en la etapa competitiva no es el momento. Te pones en eso, te pones a perder tiempo, puedes lesionar al deportista, lo puedes sobreentrenar, que eso lleva a una lesión. Seguimos. O sea, aquí están las características. Pues esta presentación ya está en plataforma, ¿no? Para que la vean en la parte donde están los documentos, ¿no? Y la etapa de restablecimiento, que es la última, se pierde de manera temporal la forma deportiva. Ya les decía que este término es porque es muy difícil mantener la forma deportiva tanto tiempo, terminó la competencia, viene una etapa de descanso no solo físico, sino también mental. Cuando se gana, todo es maravilla, pero cuando se pierde, hay una influencia desde el punto de vista psicológico fuerte en la mayoría de los deportistas y más en edades tempranas, que incluso un mal resultado puede llevar a un niño a la deserción, a irse del deporte. Ahí está el arte del entrenador, la inteligencia del entrenador. Y más hoy en día que son más competencias y más exigencias desde edades tempranas. Desde edades tempranas le estamos metiendo esa competitividad, muchachos. Y desgraciadamente las federaciones internacionales siguen creando competencias de niños chicos. Que no está mal que las creen, pero yo no pondría ni ganador. Que participen. En esas edades no debe haber ni ganador. ¿Por qué? Porque influye negativamente en estas edades tempranas, esa competitividad, porque el alto rendimiento requiere de un proceso rígido. Esto no es pobrecito, mañana lo logra, no. O sea, o lo haces o lo haces. ¿Correcto? La recuperación entonces física y mental. La orientación en general, como les decía, se repiten muchas cargas que hice en la etapa general, pero no con volúmenes grandes, ¿no? El volumen es de moderado a bajo en la etapa de restablecimiento. La intensidad baja igual, o sea, no hay intensidad. La intensidad es alta en etapa competitiva nada más. Y en algunas cargas de la etapa especial. Bueno, miren, hasta aquí voy a dejar la clase. Déjenme ver si le enseño un momentito. Vendría este ejercicio que prefiero dejarlo para la clase que viene para tener tiempo para que lo digieran bien. Voy a enseñarles, dejar de compartir. Vayan activándome la cámara para tomar una copia de pantalla, por favor.
Oiga, profe, tengo una duda. Dígame. En el primer cuadro, lo que es las etapas. Ajá. ¿Me escucho? Sí, sí, dime. Ok. Pues me imagino que lo tenemos que completar, ¿no? Lo que, pues usted nos dejó unas etapas ya escritas y lo demás lo tenemos que completar. Pero Sí, así es. es necesario dejarlo justo en ese orden, por ejemplo. Es decir, en una etapa es perfeccionar la técnica. Si se me hace más conveniente, pues mover una etapa antes la perfeccionada o una etapa después, ¿se puede hacer o de obligatorio lo tenemos que dejar así? O sea, yo le estoy dando un mapa conceptual con ciertos cuadros ya llenos, ¿no? En base a la orientación que le puse. Le puse como 6 orientaciones que son características de esas etapas de la preparación. Entonces ustedes van a estudiar primero, ¿no? Por supuesto. Y ya después completar en base a esas orientaciones. ¿Ok? Sí, pero o sea, mi pregunta era si no había problema si en algunas partes me parecía más conveniente mover esa característica a otra etapa o adelantarla o atrasarla. No, las que ya yo puse, las que están puestas, esas no las mueva. Eso es para que ustedes tengan un ejemplo. Si quieren incluso incrementarle ahí algún criterio, lo pueden hacer, ¿no? Para enriquecer esa parte. Pero lo que me interesa es que llenen lo que está vacío, ¿no? Lo que no está. Eso es lo que me interesa. Pero esa característica que yo puse ahí es correcta, ¿no? No lo es todo, porque no lo voy a poner todo, pero es correcto. Ok, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, miren, déjenme enseñarle. Esta es el plan gráfico tradicional. Nada más se lo voy a enseñar nada más. No ve que la hora se va bien rápido. Me siento que voy corriendo, no, que estoy muy atropellado. Miren, este es el plan gráfico tradicional. Entonces, la semana que viene empezamos con él, ¿no? Porque el ejercicio que vamos a hacer es que ustedes planifiquen, ¿no? Que lo primero que deben hacer es colocar la competencia fundamental. Por ejemplo, puede ser aquí en la semana 20 y se expresa con CF, ¿no? Competencia fundamental. Porque si van a ver aquí en el renglón este dice competencia fundamental, guión, preparatorias quiere decir eso. O sea que en un momento van ustedes también a planificar competencias preparatorias que son las que anteceden a la fundamental, ¿no? ¿Ok? Y a partir de ahí hay que tener en consideración algunos criterios que son los que vamos a ver la semana que viene. Entonces, si pueden ir ustedes buscando información, pues lo pueden hacer, pero lo que quiero ahorita es que se enfoquen en el cuadro sinóptico, en las características, y hay muchas más orientaciones, pero yo les puse algunas nada más, les puse 6 en ese cuadro. No van a poder hacer la tarea completa, déjenla para hacerla, o sea, pueden ir trabajando esta semana en el cuadro sinóptico, tenerlo hecho, pero cuando oigan la explicación y veamos, ¿no? En la clase de la semana que viene, esta parte del cuadro gráfico, de lo que van a llenar ahí, entonces ya terminan de hacer la tarea, porque es una actividad en equipo, tiene que tener una portada, van a incluir el cuadro sinóptico, van a incluir el gráfico incluso van a incluir bibliografía. ¿Está bien? Y tengo yo que ustedes ahora necesito que hoy antes de las 7 de la noche son equipos de 4, Estela, le den a Estela los equipos. Por esta vez se los voy a pedir y yo los voy a activar en plataforma. Acuérdense que les comenté el primer día que pueden haber actividades donde yo no les pregunte. Van a ver y ustedes tienen que ponerse de acuerdo quién es el equipo y ustedes trabajar. Por esta primera vez yo soy quien les va a poner los equipos en plataforma, pero necesito me digan cuáles equipos, ¿no? ¿Está bien? A ver, activen la pantalla, porfa. Acuérdense, muchachos, los que están invitados hoy a la reunión que hay con los CIES, con los evaluadores del programa. Acuérdense que empezó hoy. Debe haber algunos de ustedes invitados, no falten, ¿eh? 10 minutos antes de la hora, dentro de las 10, o sea, a las 10 empieza.
ese intercambio que van a tener los evaluadores con ustedes, traten ya de conectarse 10 minutos antes, por cualquier cuestión puedan avisarle a la maestra Gretel, que es la encargada de esa situación. ¿Está bien? ¿Algo de la clase? ¿Algo que me quieran comentar antes de desconectarme? Entonces vamos a estudiar, ahí tienen literatura que yo les di, ustedes también hagan una búsqueda, vamos a ver características de las etapas, pues de los periodos, de las etapas de preparación, y con eso es suficiente para ir llenando el cuadro sinóptico. ¿Está bien? ¿Hay dudas? Profe, yo tengo una duda, pero del foro. Ah, dígame. Es de que, o sea, la respuesta que le tenemos que dar a nuestros compañeros también es de 100 palabras o puede ser una descripción breve. La primera, no voy a hacer tantas antes. La primera es la que debe ser de 100. Ya la que hagan ustedes de valoración de un criterio unido al de su compañero, que sea de menos, pero no quiero 3 palabras tampoco. Ustedes son estudiantes universitarios. ¿Ok? Correcto, más o menos una fundamentación, pero no voy a ser estricto que 100 palabras más. Pero no me pongan 3 palabras. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, si no hay más, nos vemos. Cuídense. Bye. Chao. Bye, profe. Saludos.